Buenas noches, arrancamos Chiche en vivo. Dos cositas. Primero, hoy estuve con el maestro, manda saludos para todos, se está reponiendo. No quiero decir nada, pero... No quiero decir nada, chicos, pero aplaudimos a Chiche. Aplaudimos a Chiche, le mandamos saludos. Mandó saludos para todos, Dijo que quiere venir cuanto antes para ver cómo les grita, nada más que para eso. Bueno, a ver, arrancamos con una sonrisa, en realidad un día no muy bueno, obviamente, por la muerte del Indio Solari, arrancamos el día muy mal. Alguien que trasciende, obviamente, la música, porque me da la impresión que es un movimiento con lo que ustedes le quieran agregar esa palabra movimiento. Lo tengo a Pablo Semán con nosotros, sociólogo, especialista en culturas populares. ¿Cómo andamos? Bueno, no muy bien, como dijiste. Sí. Y a ver, ¿cómo lo podemos? Yo dije movimiento. ¿Cómo lo podemos calificar al Indio Solari? Al Indio Solari es Los Redondos, ¿no? Porque es un conjunto. Ya, es un fenómeno que, primero que todavía está en curso, porque, obvio, digamos, falleció el Indio, pero, digamos, lo que se fue cultivando alrededor de la música del Indio, de Los Redondos, es muy grande y va pasando de generación en generación. Tenés que pensar que hay fans del Indio que nunca escucharon a Los Redondos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, digamos, es un fenómeno que tiene como muchas etapas, además, porque los que somos grandes como yo, de edad, yo, por ejemplo, a los 14 años conocí a algunos de los músicos que tocaban con el Indio, y esto habrá sido en el año 79, 80, 78, y la banda venía tocando de antes, ¿no? Desde mediados de los 70, ya tenía una raíz previa. Y en esa época era música casi de culto. Yo me acuerdo que años después, empecé a estudiar psicología y era, digamos, una música para estudiantes universitarios de carreras de humanidades muy restrictas, y en esos lugares donde se empezó a tocar a la salida de la dictadura, entre el 82 y el 84. Y eso, Pablo, estaba ligado también a las letras más que a la música, porque quizás la música... podría tener había un espíritu, a ver, el mundo de esa época, de aquella banda, digamos, inicial, era un mundo de altísima cultura, de gente que leía muchísimo, que conocía mucha discografía, insisto, era una banda de culto, digamos, para iniciados, y pesaban las letras, pero también pesaba la música. Yo me acuerdo, por ejemplo... Después vamos a lo otro, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, en el 83, en Parque Lezama, se hizo un recital por los derechos humanos y tocó Patricio Rey y Los Redonditos. Claro, era Patricio Rey y Los Redonditos de Rico. Y me acuerdo que en esa época ellos tocaron con una banda, con un grupo de mujeres que bailaban, que eran las Baby Squid. Exactamente. Y en esa época... la gente, el público, que no era muy afín a bailar, ¿no? Casi le tiraba con, no sé, con los bolsos, con las camperas y con los hijos le tiraban al Indio, y él se la recontrabancó y dijo, bueno, nosotros estamos haciendo esto, déjense de joder. Era una performance. Sí, pero donde el baile tenía un lugar, ¿no? Entonces había lugar para las letras, porque aparte era rock, ¿no? Y no era, qué sé yo, había en esa época, en Argentina, el rock nacional, bueno, sí, tenía expresiones muy netamente rockeras, metálicas, pero también tenía una cosa que venía de las baladitas, de pastoral, de retazos de sui generis, más allá de que Charly García después innovó sobre su propia trayectoria. Pero era rock, era baile, eran las letras, había muchas cosas. Y después se fue masificando, yo diría, entre la mitad de los 80 y el inicio de los 90 se fue masificando por una serie de cuestiones que tienen que ver, en parte con las letras, en parte con la música, en parte con la apertura al baile que tenía esa banda y su convocatoria. Y yo diría que ahí ocurrió una cosa. Yo últimamente aparezco hablando de política, pero durante 40 años estudié religión y música popular y trabajé sobre estas cosas, escribí sobre esto que voy a decir, que es
aparte lo fui viendo par y paso mientras ocurría en tiempo real, que el público de Los Redondos iba cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que yo estudiaba psicología, íbamos a ciertos lugares a ver este tipo de música y de repente, bueno, esto terminó en Obras, en Huracán, donde había un público mucho más grande que el que nosotros podíamos suponer que iba a tener el Indio, y entonces ahí fue adquiriendo esto que vos decís como características de movimiento. Yo creo que ocurre una cosa muy particular con el Indio y que yo querría subrayar esto, que es, por un lado, insisto, ¿no? La cuestión de la música, el pogo, el baile, la apertura que hubo a toda esa participación, digamos, de bandera, de representación, que donde el público se apropió de la banda y moduló la banda, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez de haber escuchado una interpretación de una letra de Los Redondos que, mientras la letra decía vamos a brillar mi amor, y había una interpretación del sentido de esa letra que era dedicada al establishment del rock, había unos pibes que cantaban esa canción y decían, en lugar de vamos a brillar mi amor, decían vamos la villa amor, ¿no? Que era una interpretación, ya no era darle otro sentido, sino directamente producir otros fonemas con esa música, y eso muestra un enraizamiento en los sectores populares, que tuvo muy posteriormente, digamos, a partir de los 90. Y yo diría, ahí ocurre esto que para mí es muy significativo, que es un encuentro entre la poética del Indio y las masas, que de alguna manera polinizó, ¿no? La relación de una parte importante de los sectores populares con las metáforas y las metonimias, y con lo que abrían esas canciones que parecían llenas de relatos, de figuras, que se ofrecían a múltiples interpretaciones, donde además el Indio se negaba sistemáticamente a establecer un sentido, aunque mucho después eso, digamos, una vez establecido, una vez avanzado el tiempo, o pasado el tiempo, diría, el Indio se permitió dar algunas claves de sus canciones. Vos ves, sí, obviamente que después empezaron como a relatar por qué era esa canción, que decimos, ¿no? Unas letras en algunos puntos crípticas. Yo no sé si recordás alguien que era maravilloso para interpretar, que era Mercedes Sosa. Alguna vez hizo una referencia que no entendía bien las letras del Indio, pero acá no pasa por cómo las interpretamos. Un poco también te convocamos para ver si hay un disparador en ese movimiento, ¿viste? Porque, a ver, bandas, grupos y artistas de magnitud hemos tenido en la Argentina. Ahora, nunca es una sola cosa, ¿no? Yo por eso te citaba varias cosas. La poética, por un lado, la apertura a que la gente haga lo que quiera con las canciones. El baile, y yo diría, también hay algo que ocurre en la década de los 90, claro, para los que fuimos jóvenes antes y vivimos la dictadura, los 90 fueron horribles, pero no fueron la dictadura. Pero para muchos jóvenes, para muchos que fueron jóvenes y adolescentes en los 90, había un gobierno que era represivo y que le había soltado, digamos, la mano a la policía, y que la policía aparte se enfrentaba a esos jóvenes específicamente en los recitales del Indio, ¿no? Entonces, también ahí hubo, digamos, una cultura de resistencia, ¿no? Una rebelión, un espacio de resistencia, donde, de nuevo, esta idea que yo quiero insistir, que es que el público se fue apropiando de Los Redondos, y eso fue marcando un rumbo para la banda en su momento, y después para el Indio. Y esto, Pablo, fue un espacio de protesta popular, ¿no? Y de protesta de jóvenes de los sectores populares, o de varias generaciones de los sectores populares. Yo me acuerdo que en el 90 y pico, que yo escribí mi primer artículo pensando en estas cuestiones, era como novedoso pensar eso, aunque algunos ya lo sostenían, tampoco fui el primero de ninguna manera, ¿no? Te decía, ¿cuánto hay de retroalimentarse uno con el otro, el público con el grupo, con Los Redondos,
¿Y cuánto hay de ese ingrediente místico, viste, de el indio solo hablaba cuando aparecían los recitales y después en muy contadas ocasiones había un reportaje, una entrevista, a diferencia de otra figura del rock, ¿no? Bueno, yo creo que el indio trataba de que comunicarse a través de su música, ¿no? Y por eso era, además de que no quería entrar en el manoseo de los medios y en la figura de la estrella de rock clásica, claro, todo eso es verdad, y al mismo tiempo él tenía el respeto por sus canciones tan grande que lo que esperaba era, bueno, mi público son los que, o la gente con la que yo quiero estar es con la que escucha mis canciones. Claro. Eso, digamos, lleva en parte a que él cultive un halo de misterio, digamos, más que de mística, porque permanecía entre enigmático y críptico, y después estaba que probablemente, bueno, probablemente no, esto lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, tampoco le gustaba haber perdido la privacidad, claro, y la posibilidad de salir y ir a cualquier lugar, preservar un poco con la, claro, gente y esa conducta que puede tener alguna gente con los ídolos, ¿no? Sí. Entonces, había una mezcla de nuevo, no hay una sola razón, que agigantaba el halo de misterio, pero en parte yo creo que era la pretensión que tenía el indio y los redondos en general de que su lazo con el público fuese en su propia obra. Claro. ¿Ves que es uno de los últimos fenómenos? O sea, después de, no sé, esto que vimos hoy en la plaza, que estamos viendo en la plaza, que estamos transitando en la Plaza de Mayo con todos los fanáticos, lo que pasó en su momento con Maradona, ¿es que este es uno de los últimos fenómenos populares? Bueno, yo no declararía la caducidad a futuro de fenómenos populares. Es el último de los que venimos viendo. No sé qué va a pasar después con otros que adquieran la envergadura de ídolos populares. Creo que, a ver, en el mundo de la música, yo diría, entre que ocurrió Cromañón y 2015, 16, 17, sobre todo, se transformó la lógica de las escenas musicales, había escenas más chicas, claro, entonces no podían surgir fenómenos como, no sé, La Renga, Los Redondos, El Indio, pero yo no diría que eso no va a ocurrir de otra manera. Lo que pasa es que también hay una cuestión que viene pasando y que creo que eso sí se puede observar en el caso del indio, que ya tal vez más que en el de Gardel, ¿no? Que es las nuevas generaciones, que son varias nuevas generaciones, no son solamente los pibitos que tienen 16 años o 14, pero las nuevas generaciones son una serie de generaciones que escuchó cada vez más música, pero generó una continuidad alrededor de seguir al indio. Entonces el indio tiene como varias generaciones acumuladas, claro, bueno, ¿no? De público, varias generaciones vivas de público. Hoy justamente lo hablamos con Chiche, porque decíamos esto, ¿no? Desde, no sé, hoy, 70 años, personas que lo han visto y pibe de 15 o más chicos. Ahí también hay un componente, te diría, familiar, porque yo sé de familias directamente que cuando el indio tocaba en algún lugar, no sé. Yo he ido a lugares donde efectivamente había familias, donde los padres e incluso los abuelos le presentaron el indio a los hijos y a los nietos, digo, en actuación, ¿no? Porque también es cierto que hubo abuelos y padres que transmitieron el gusto por Gardel, por el tango, una vez fallecido Gardel. Pero yo creo que hay una serie de artistas que por distintas razones han conmovido generaciones, clases sociales, transversalmente a las clases sociales, y probablemente esas escenas del rock que emergieron en los años 90 o que ya venían de mucho antes, todavía tienen posibilidad de dar cosas, ¿no? Todavía están fermentando en el seno de los públicos, no sé, Divididos está tocando permanentemente, ¿no? El componente político y sobre todo marcado en los últimos tiempos del indio, que hay videos donde ya lejos y hace tiempo
se dice peronista, pero en los últimos tiempos su discurso político cobró un poquito más de peso, inclusive ahora estamos hablando de la grieta, ¿no? De algunos sectores que obviamente lloran la partida del Indio y otros que, no te voy a decir que celebran, pero más o menos hacen mutis por el foro. Eso también tiene que ver con los últimos años del Indio, sabiendo que tenía esta enfermedad, empieza a revelarse un poco más. ¿Cómo ves todo ese conjunto? La verdad es que no sé por qué el Indio Solari hizo más explícitas sus preferencias políticas. Yo entiendo que, digo porque cuando yo estudié y sigo trabajando sobre los seguidores de La Libertad Avanza y en las marchas que había, no sé, en 2023, por ejemplo, muchos tenían remeras, pines, Mirá, y escuchaban bueno. La Renga y Los Redondos, tanto que en su momento La Renga les dijo, bueno, Sí, sí. no nos usen a nosotros, cosa que los de La Libertad Avanza dejaron de hacer. Entonces yo creo que, por un lado, ese elemento por el cual los públicos se apropian de los músicos fue mucho más profundo, más transversal a los grupos sociales, a las preferencias políticas, y después el Indio trató de establecer un orden sobre Claro. lo que se decía de lo que decía él, ¿no? Y está bien, yo, digamos, creo que el libro donde Recuerdos que mienten un poco, donde él explicita muchísimo de sus posiciones, es un libro muy interesante porque muestra la riqueza y la potencia de un pensamiento y que sus elecciones políticas no son infundadas ni oportunistas, pero también hay que ver este elemento que es que los públicos se apropian de los líderes musicales, claro, de esos liderazgos culturales de formas que son sorprendentes, incluso para quienes generan esa música, claro, ¿no? Cuando hablamos de misa ricotera, ¿a qué nos referimos? Para que el que no siga al Indio lo entienda. Bueno, no, a ver, yo tengo como bastante distancia con ese uso, pero yo sé que se usa, digo, a recitales, digamos, donde se usa el título de misa. Yo entiendo que, a ver, quienes siguen al Indio, quienes hemos seguido al Indio, por distintas razones, participamos de un clima de fervor que a veces un poco irónicamente, a veces un poco muy en serio, uno lo puede llamar misa en el sentido de un ritual transformador. Está bien, digamos, eso se puede usar y tiene que ver con esa idea más ritualizada de que, a ver, ir a ver al Indio no era ir 2 horas a un recital, era viajar un montón de horas, esperar un montón de horas, entrar al lugar del recital, comer juntos, tomar juntos, bailar juntos, ir con la familia. Bueno, finalmente se transformaba era una ceremonia. En un ritual transformador, porque además durante todo ese tiempo uno se distanciaba de lo cotidiano. Yo no entiendo por qué se dice eso y transmito para los televidentes o oyentes que no sepan qué era eso, un poco los componentes a partir de los cuales uno habla de misa ricotera. Y Pablo, después analíticamente, yo tengo mis dudas, pero es lo menos importante. Cuando hablamos del pogo, ¿qué significaba? ¿Qué era? ¿La frutilla del postre de cada encuentro? Sí, y a ver, en los públicos de rock en Argentina, históricamente, tenían una distancia muy grande con el baile, ¿no? En los años 70, por ejemplo, me acuerdo de músicos que decían, no, yo quiero ver un mar de cabezas pensando, y había toda una distancia crítica y una hostilidad frente a lo que aparecía como la música disco y el baile, y que era frívolo. Bueno, Los Redondos no fue la única banda, pero fue una de las bandas que logró trascender esa oposición
Y si uno se fijaba en épocas anteriores a que el pogo se transformase en el elemento central del baile, había mucho baile de, digamos, de rock and roll. Seguro, ¿no? claro. En un sentido más clásico. En los 90, si uno hace una división de la música por géneros, bueno, está el punk, está esto, está lo otro, pero después está lo que hacía la gente con los géneros. Había un público que venía del punk, había un público que venía de la cancha de fútbol, y el pogo resultaba, yo vi esa transformación ocurrir, el pogo resultaba como muy atractivo para un baile que no tuviera las florituras del baile que desde el rock se veía como frívolo. Bueno, lo podés sumar a este ritual, ¿no? se puede Entonces, ser parte del ritual. Y de alguna forma, en los recitales de Los Redondos y después en los del Indio con los fundamentalistas, el pogo era el elemento central del creyendo de la música, ¿no? Del pico del encuentro. Pablo, te agradecemos mucho muchísimas gracias. La charla. Es un poco recordar, vamos a hacer un programa hoy, obviamente, en torno a la figura del Indio Solari. Gracias por estar. Bueno, gracias a vos por la entrevista y bueno, qué sé yo, estamos, o sea, yo como, más que como analista, como seguidor, como alguien que escuchó, estoy conmovido, triste. Estamos conmovidos y tristes. Te agradecemos mucho. De nada. Bueno, fideos Marolio, para hoy a la noche. ¿Están pensando qué vas a comer? Bueno, elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, míralo. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio, precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Bueno, vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, con Roberto Quiñones Molina. ¿Cómo andamos, Doc? Bien, bien, ¿cómo andás? Dale, bien. Bueno, medio golpeadito con esto, porque uno es contemporáneo, lo ha vivido. Yo, claro, no he ido a recitales, pero sí era un consumidor del Indio Solari, de Los Redondos, de su música. Realmente... En realidad lo conozco de sus comienzos, ¿viste? Cuando estaba en el circuito, como hablábamos recién con Pablo, en los comienzos ahí por los 80. Más. Yo te digo, yo ya voy a cumplir 33 años viviendo acá en la Argentina y entre los músicos del rock argentino que siempre me ha gustado ha estado él. La verdad que su música ha calado bien en varias generaciones y bueno, hay que ver el gran cariño que la gente le tiene, claro. Le profesa. Contame, Doc, hacemos un panorama de su situación de salud, digamos, de su cuadro, hacemos un diagnóstico de cómo estaba. Yo no lo atendí nunca personalmente, pero lo que ha trascendido y lo que te puedo decir, se comenta, se dice que él padeció enfermedad de Parkinson desde hace ya 10 años, o sea, desde el año 2016. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva del sistema nervioso central, que se caracteriza por un comienzo insidioso, donde a veces las primeras manifestaciones son depresión, pérdida o disminución del olfato y constipación. Incluso esa tríada muchas veces precede hasta 10 y 20 años antes las manifestaciones principales de la enfermedad, que son el temblor de reposo, o sea, una persona está quieta y empieza a temblar, rigidez de las articulaciones de todo el cuerpo y axial, o sea, de una rigidez característica, una rigidez en rueda dentada, como se le llama, en cremallera, que cuando uno lo examina neurológicamente lo nota. El otro elemento es la lentificación o la disminución de la cantidad de movimiento, eso se le llama hipobradicinesia. Y con los años esto va agravándose, las personas van teniendo problemas, dificultad para la emisión del lenguaje, para hablar, tienen un lenguaje tipo tropeloso, parece que están, ¿cómo se llama?, que son tartamudos, se le llama lenguaje farfullante, puede tener inclusive después dificultades para caminar, o sea, con
bloqueos de la marcha, va caminando y como que se queda, digamos, no puede seguir, arrastran los pies, todo esto genera problemas de equilibrio, de estabilidad, accidentes. Y bueno, es una enfermedad... A ver, este último punto es interesante porque puede ser el desencadenante de la muerte también. Mira, se habla Porque ahora, bueno, de un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es otro tema también. O sea, si tuvo... ¿Y están emparentados? No tienen por qué. Si tuvo la desgracia de tener las dos cosas, bueno, es muy pesado. La enfermedad de Parkinson se trata y si bien no se cura, tiene mucha medicación. Ya desde los años 60, más concretamente en 1964, sale el medicamento que todavía sigue siendo el plato fuerte de la medicación antiparkinsoniana, que es la levodopa, la L-dopa. Es un medicamento que en los primeros años logra un buen control de la enfermedad en la mayoría de los pacientes, una mejoría notable, pero que en la medida que va transcurriendo el tiempo, que van pasando los años, esto genera una especie de intoxicación, o sea, efectos adversos de la medicación y demás que le van complicando la vida a los pacientes. Tengo entendido que en los últimos años esto le estaba pasando a el Indio Solari, que él sufría bastante su enfermedad y demás. O sea, no tuve la oportunidad de tratarlo, pero bueno, ahora se habla de que fue un accidente cerebrovascular hemorrágico lo que causó su muerte. Esto, para que tengas una idea, en la Argentina, ¿cuántos accidentes cerebrovasculares ocurren por año? Promedio. Dicen las estadísticas, 120.000 casos por año. Y de ellos, la inmensa gran mayoría es isquémico, o sea, por taponamiento de arteria que no deja que la sangre llegue a una parte del cerebro y esa parte del cerebro se muere. Esto es más frecuente en personas de, ¿cómo se llama?, de 60, 65 años. En personas de menos de 40 años ocurren más frecuentemente los hemorrágicos, como aparentemente han sufrido él, pese a ser una persona ya grande, de 77 años. Entonces, en medicina no hay nada 100% para... Repetimos un poquito con el tema del Parkinson y su tratamiento. Porque me parece que yo a él lo he escuchado como, bueno, no puedo subir al escenario, no estoy de la misma forma que estaba hace otros años para escribir, producir, trabajar. Ahora, en realidad, cuando vos lo veías en algún reportaje, que en los últimos tiempos dio a varios, ahí lo notabas como que estaba bien, pensante y demás. No, porque esta es una patología que solamente en los estadios muy avanzados, ya con muchos años de evolución, puede alterar el pensamiento, o sea, la parte cognitiva. Es una enfermedad principalmente que afecta al componente motor de las personas, con dificultad para vestirse, para comer, para abotonarse, para calzarse, va perdiendo lo que uno puede decir, la sintonía fina, digamos. La motricidad fina y bueno, llega un momento que también tienen grandes dificultades para pararse, para caminar, para cambiar de dirección, para los giros. Yo en las últimas entrevistas que yo pude ver de él, me daba la impresión de verlo, digamos, sufrir mucho con su enfermedad triste. Y es una enfermedad que, mira, tiene muchos tratamientos, si bien no se cura, o sea, el tratamiento... Digamos, la calidad de vida que puede llevar... Se puede mantener con medicación, con rehabilitación. En el centro médico nuestro, nosotros hacemos una rehabilitación interdisciplinaria. Yo la verdad que uno cuando ve estas situaciones empieza a pensar, bueno, cuánto cuidado puede haber de parte de la asistencia que tenés alrededor, familia. Bueno, el Indio en este caso sí estaba obviamente cuidado. Llama la atención que haya salido a pasear, a pegar esa vuelta, donde después lo termina detectando una de las cuidadoras que estaba ahí en la casa. Capaz de que en ese momento, antes de eso, estaba bien. Mira, esta es una patología en la que la condición motora de las personas en gran medida depende de cuán cerca o no se haya tomado
la medicación, es probable que se haya tomado la medicación antiparkinsoniana, estuviera bien de los movimientos normal. Y que, como dice la información, haya tenido un ACV. Esto es otra cosa. Digamos. Te preguntaba, Doc, ¿necesitas para este tipo de casos un complemento en tu vivienda o hay...? Excelente pregunta. Mira, en la medida que van pasando los años, Ale, en una persona con Parkinson suele ir complicándose su independencia motora. Entonces, sería bueno que en las casas digamos, de las personas con Parkinson, en los baños tengan barrales, para agarrarse. tengan barrales, incluso tengan sillas de baño para disminuir el riesgo de una caída y un accidente durante el baño, que eviten los planos inclinados, los pisos resbaladizos, ambientes iluminados para que vean bien dónde pisan. Mira, si se dan esas condiciones se minimizan los riesgos. Y hay para esta patología el tema de la rehabilitación, la parte de kinesiología, la parte de terapia del lenguaje con la fonoaudiología, las manualidades con la terapia ocupacional. Sí, yo creo que eso obviamente lo debía tener porque seguro. Insisto que se lo notaba inclusive, o sea, yo me preguntaba así desde afuera, sin haber sido nunca médico de él, ¿habrá sido valorado en él algún tipo de probabilidad de tratamiento quirúrgico para el Parkinson? Que los hay. No cura la enfermedad, pero la lleva a los estadios iniciales. Hay incluso en el país hay tecnologías de punta para tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo y últimamente tratamientos a cráneo cerrado. Que pueden mejorar mucho la calidad de vida de las personas con Parkinson, Ale. Roberto, como siempre, muy didáctico. Te agradecemos Gracias, la Ale. charla. Nos vamos a tanda, enseguida venimos, dale. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, El Ejecutor, con Sylvester Stallone y Jason Momoa. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas. Por Net. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks en marcas de vino, cervezas, gaseosas, snacks, galletitas, café, leches larga vida, yogures, capilares, lavavajillas, jabones para la ropa, mantas, acolchados y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Tu bebé se mueve también de noche, por eso necesita un pañal que le siga el ritmo. Pampers, con su centro ultra absorbente, le garantiza noches sequitas sin importar cuánto se mueva. Pampers, para una noche entera de sueño. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Evita que los malos olores se tagueen en tu ropa con el suavizante Downy concentrado. Vestite de perfume todo el día. Suavizante Downy concentrado. Este invierno vas a verlos a ellos. Se los conoce como Winter Victims. Víctimas de que la ropa no se les secó. Para ellos, existe una línea de lavasecarropas que permite una mayor carga en menor espacio. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol, con su fórmula superior, te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. La pregunta que yo hago: ¿estamos o no estamos? Cuando tenés lo mejor, no dudas, porque la confianza es algo que sentís antes de que empiece todo. Y es algo que transmitís cuando sabés que estás listo. Y entonces salís, con la certeza de que estás listo, porque tener lo mejor te da la máxima confianza. Y sí, estamos para otra copa. Chile, confianza de acero. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada?
El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor de masa fina o de molde. Tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender. Estas ofertas son increíbles. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Míralo. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Fideos Marolio por 500 gramos, 599,90. Puré de tomates Marolio por 520 gramos, 599,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Todos los días un quilombo esto y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. ¿Querés vender joyas o alhajas? Vení a Cabildo 2114 y encontrá la mejor cotización para tus afectos. Míralo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, no podíamos dejar de hacer este homenaje al indio sin hablar con algún músico y lo tenemos a Carlos Gardinelli, cantante y guitarrista de Box Day. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gardellini. Gardellini, sí. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo estás, bien, Carlos? Bien, todo bien. ¿Me escuchás bien? Bien, acá. Sí, te escucho fenómeno. Perfecto. Bien, acá viviendo esto. Contame cómo te pega, cómo golpea la muerte del indio. Mira, yo preferiría salirme del lugar del músico para estas cosas, para verlo desde un lado social, de lo que fue el indio como el indio, más allá de los redondos, como algo, ¿viste cuando las orquestas de tango, en vez de tener fans, o los grupos en vez de tener fans tienen hinchas? Sí. Es porque ya marcan una historia popular y de afecto entre la gente que es inexplicable. El indio ha hecho bailar al intelectual al mismo ritmo que el trabajador de diario. Es un tipo que ha transformado la sociedad y la unión que se ve en los recitales y la unión que se vio todavía en los recitales es algo increíble lo que se está viendo hoy. Y bueno, su obra, ¿no?
lo ubica en la inmortalidad, no en la leyenda. ¿Dónde ves que hay ese vínculo que logró establecer con su público? Eso que venimos hablando inclusive en el programa de la misa ricotera. ¿Dónde crees que está esa unión entre el artista y la gente? Porque yo creo que tipos como él, en sus letras, en su forma de declarar y en su forma de no declarar, porque siempre tuvo ese misticismo, la banda como que se ocultó bastante, y creo que generó en la gente ese afecto de que el pueblo se sintió, el pueblo necesita cosas, y yo creo que el Indio es uno de los artistas que le dio con sus ideas. O sea, es un tipo que manifestó sus ideas y la manifestó a la parte del pueblo que lo sigue. Y yo creo que eso lo acercó muchísimo. O sea, coincido mucho en muchos aspectos con él y la mayoría de la gente creo que también. Lo que estamos viendo hoy es algo que sucede únicamente con tipos que le dieron a la gente cosas que casi nadie le dio. Y la gente sabe dónde va. El Indio era alguien donde ir a buscar ese tipo de cosas. ¿Te representaban las letras del Indio? Porque viste que lo dijiste vos en algún momento, con un lenguaje, con figuras, con un lenguaje críptico. ¿A vos te representaba como público y como músico? En los dos aspectos te pregunto. Mirá, como el Indio Solari fue como que más me impactó mucho su época solista. Y sus últimas canciones, la verdad que sus últimas canciones hablan de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y la claridad, como las notas que tuvo con Mario Pergolini, la claridad de lo que el tipo estaba viviendo, lo que le iba a pasar, y esas cosas sí me representaban. Bueno, su manera de descubrirse como peronista y rockero me hacía sentir bastante identificado. Bien. Carlos, ¿lo conociste personalmente? ¿Tuviste relación con él? Mira, no me acuerdo bien, porque me acuerdo que, claro, en las noches de Buenos Aires nos juntábamos a zapar en el Marquí que estaba en la calle Estados Unidos, cerca del Cemento, y me acuerdo que venían Sky, Negra Poli, Semilla, y creo que tal vez él haya estado en alguna de esas noches, venían Eddie Vallejos de Memphis en ese momento, y no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo haber estado en noches de ese tipo. Estamos hablando de hace mucho tiempo, Carlos, prescribieron igual esa noche. Muchísimos años. Claro, sí. claro. Te mando un abrazo enorme y te agradezco el contacto, Carlos. Abrazo grandote. No, por favor, yo me quiero sumar. Nosotros, yo ya tengo 62 años y soy claro, de la gente que está viendo morir a sus ídolos ya en la década del 80. Seguro. Que me quiero concernar y quiero acompañar a toda la tribu del Indio. Quiero sentirme por esta vez parte y estar al lado con ellos y decir que bueno, viste, en este país necesitamos más gente así y que bueno, que ahora empieza esta leyenda tan importante que es el Indio Solari y su legado. Se entiende la tristeza, sí, obvio, pero su legado es lo importante y bueno, que la gente siga manifestándolo, que uno lo mira con admiración. Te agradezco a vos por la entrevista. Te hago la última pregunta porque la dejaste picando, tenés 60 y moneda, estás bárbaro, pero claro, viste que esto es transversal, ¿no? Tenés gente de 70 y pibe de 15. Sí, totalmente, mirá. Yo toqué durante 31 años con Box Day y tuve la oportunidad de vivir la experiencia de cuartas generaciones y de ver a jóvenes que nos venían a ver que tenían 20 y pico años y después verlos venir con sus hijos a caballito. Eso fue una experiencia muy fuerte. Y hoy lo que estaba viendo, justamente, ya que entras en el tema, que a veces hay cosas, como te decía, que no son de fans,
sino que son de hinchas y que son de que se transmiten de padre a hijo, son legados. Y el indio, lo que me asombra, disfruto, me impacta, es el legado que es de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Y hoy veía mamás con chicas muy jovencitas, papás con chicos muy jovencitos cantando las canciones, con las banderas escritas con frases del indio. Y bueno, chicos, vayan a las plazas, que las pancartas hoy en las plazas hacen falta. Te mando un abrazo grande, Carlos, gracias. Te mando un abrazo grande y gracias a vos. No, por favor. Bueno, ahí estábamos, hablando, haciendo un repaso un poquitito de este golpe que hemos tenido, este golpe al corazón. La tengo a Analía Gómez Malacalza, psicóloga forense. ¿Cómo andamos, Analía? ¿Todo bien? Todo bien acá, terminando la semana y bueno, con esta noticia hoy, tan triste para todos, ¿no? Esta pérdida del rock nacional y de este gran artista. Sí, explícame un poquito a ver si este tipo de enfermedades como el Parkinson, ¿cuánto te puede afectar psicológicamente? Porque el indio en sus reportajes hacía mención un poco a esto, ¿no? Claro, bueno, mira, primero contarle a la gente y a todos que el Parkinson no es un trastorno psiquiátrico, porque hoy en algunos medios se confundía eso, sino que es una enfermedad neurodegenerativa, pero eso no quita que te traiga mucho impacto en tu vida, en tu salud mental, ¿no? Claro. Porque este tipo de enfermedades hacen que las personas tengan un duelo permanente porque van perdiendo capacidades, ¿no? Sí. Capacidades que vos tenés y que progresivamente van afectando tu identidad. Y creo que esta frase del indio que decía el Parkinson me pisa los talones, ¿no? Claro. Como lo anunció él en un recital, claramente él veía que esto iba a condicionar su vida, que había un antes y un después de esta enfermedad. Y bueno, una de las cosas interesantes de resaltar que él creo que también intentaba transmitirle a su comunidad ricotera y a todos es el hecho de seguir adelante, ¿no? La resiliencia en este tipo de enfermedades es muy importante. Claro. Mientras lo estabas desarrollando, hay un par de frases del indio, no solo referidas a la enfermedad, sino esto de la vejez. Exacto. ¿Cómo les pega a estos muchachos que obviamente, bueno, tenemos a los Rolling, viste, que siguen girando, parece que son eternos. Exacto, pero tenemos toda una camada de gente del rock que empieza a tener contactos con gente joven para hacer duetos, para estar ayornados. Ahora, ¿cómo les pega a estos ídolos que quizás no hacen tantas colaboraciones, que tienen que reinventarse y ven que la vejez nos va corriendo? Bueno, sí, o sea, el tiempo nos va pisando los talones, diría yo, ¿no? A todos, cada uno en las etapas va cerrando etapas, abriendo, pero lo que vos me preguntás puntualmente es algo en los artistas. Yo creo que, bueno, el indio lo que mostró era como honrar esta obra, ¿no? Seguir conectado con el arte, ¿no? Digo, a pesar de ir pasando de generaciones, o esto mismo que decís, qué necesidad de los Rolling de seguir haciendo recitales, y bueno, pero creo que esto es mostrar lo que es la esencia del ser artista, ¿no? O sea, que están pegados vitalmente a esa esencia que lo sostiene, que es el amor por lo que hacen, ¿no? Eso es una forma también de mantenerte activo, digamos. Es una forma de mantenerte activo porque es una forma de mantener el deseo. O sea, vos tenés que tener en la vida un proyecto, un deseo. Cuando ese deseo está asociado, en este caso, al arte, el arte les ocupa la identidad. Claro. Creo que con estos grandes músicos de rock, o podemos pensar en actores también, ¿no? Que vos decís, bueno, siguen actuando hasta... porque es algo que tiene que ver no con el hacer, sino con el ser, ¿no? Entonces es algo como diciendo, bueno, a mí me gusta, no sé, cantar, bueno, o tocar el piano, en la medida de lo que pueda, lo voy a seguir sosteniendo. Sí hay un duelo personal porque obviamente bajan lo que son las capacidades cognitivas. Y hoy la expectativa de vida no es la misma de antes, ¿no? Entonces digo, esto que hablábamos recién, que te escuchaba en la nota de generaciones compartiendo la música, ¿no? Como también puede ser con, qué sé yo, Cerati, otro gran músico, ¿no? Que no está, que sin embargo muchos jóvenes hoy lo conocen, o sea, no han podido ir a un recital, pero
padres van transmitiendo, ¿no? Esta cuestión generacional, y claro, la expectativa de vida es tan larga que, o sea, hoy en día uno tiene que ir reinventándose. Creo que el artista tiene esa posibilidad de que o sea, de sostenerse, digamos, en la producción artística, por eso no lo deja. El Indio decía, ¿no?, que él dejaba otras cosas de lado. Yo entendía como dejar de pensar en la enfermedad y en lo que no podía para adaptarse en el día a día a seguir creando. Y lo ha ayudado la tecnología, inclusive, para mantenerse vigente, ¿no? Hoy avanzó un montón y bueno, hoy hay muchas, va a haber muchas herramientas, ¿no? También desde la inteligencia artificial y desde la robótica. Te digo, hay un gran avance en cuanto a todo este grupo de enfermedades. Lo vimos a Cerati también en un holograma, ¿no? Hace poco. Ay, sí, impresionante, eso fue. Pero bueno, sí impacta, y lo que yo quisiera transmitir, porque a lo mejor hoy en muchas casas que nos están viendo, puede haber personas, seguramente las hay, que padezcan Parkinson o este tipo de enfermedades, y entonces, bueno, creo que es muy importante resaltar el valor de la vida, ¿no? El acceso a tener hoy a poder hacer tratamientos, porque él también lo decía, yo soy un privilegiado por la atención que tuve y de cómo llevaba adelante esta enfermedad. Pero lo más importante es acompañar en red, ya sea familiares, amigos, o sea, y poder suplir y acompañar, porque realmente es de mucho sufrimiento. Y si bien no es que te lleva directo a la depresión, pero tiene un componente, favorece a la depresión y a la ansiedad, porque lógicamente que bueno, que si vos a la mañana te levantas y cada vez de tus actividades vas reduciendo la posibilidad de hacerlas, se habla de un duelo de pérdida de la libertad, ¿no? Y eso es muy doloroso para el ser humano. Entonces, bueno, allí acompañar, o sea, reinventar junto a la familia lo que sí se puede, siempre posicionarnos en lo que sí podemos realizar. Eso quería dejar también como profesional de la salud, o sea, dejar este mensaje, ¿no? A la audiencia. Y un consejito, mientras estabas diciendo esto, también pensaba en muchos que vemos esto como un duelo, ¿no? Bueno, se nos fue alguien que nos acompañó, claro, nos acompañó así como pasó con Maradona, pasa con el Indio, pues nos acompañó le puso música a nuestras vidas. Exacto, yo hoy venía para acá y hay un tema que yo era fan y lo sigo siendo, que es El Ángel de la Soledad, y bueno, que uno lee la letra, ¿no? Y es una letra tan contemporánea, ¿no? Es una letra que funciona en diferentes etapas de la vida de uno, pero hoy también digo, ¿no? Esto se llama también un duelo colectivo, porque uno también hoy recuerda experiencias compartidas, momentos de tu vida, ¿no? Los que, no sé, a mí me tocó en una gran etapa, que era la adolescencia, bueno, y estas cuestiones de quienes han estado en las misas ricoteras, o en todo este misticismo que tenía, que no lo podías ver acá y tenías que viajar, y recibir, bueno, todo eso, y que son canciones que te acompañan, que están presentes en el corazón de todos los argentinos. A ver, Analia, ayúdame con esto. Mira, vamos a escucharlo un poquito al Indio acá. Vamos, dale, a ver. Hubo un reportaje que leí de Bowie que me hizo pensar que a mí me parece una obra maestra el último disco. El primer tema se me pianta un lagrimón. Es un atrevimiento estético. El disco, los videos. Los videos son de terror, pero justo hizo un reportaje donde decía que él siempre había querido hacer eso, pero que siempre había sido David Bowie. ¿Qué te emociona? Es una oportunidad muy especial la muerte, para librarte de tus compromisos y hacer lo que quieras. Hubo un reportaje que leí de Bowie. Lo escuchaste, ¿no? Sí, impresionante. La muerte como liberadora. Y la muerte parece como liberadora del dolor del cuerpo físico, ¿no? Creo que él tenía una idea de la muerte. Esto es una apreciación no personal y profesional, pero antes de la enfermedad y luego de la enfermedad. Porque él se apropia ahí
Fíjate que siempre fue un tema que de alguna u otra manera parecía algunas canciones como en blanco y negro, claro, ¿no? Del sí, Indio Solari razón. tenía como no era como, si bien los recitales podían ser festivos, o vamos a decir que eran así, pero en realidad las letras estaban mucho en relación a la pérdida, estaban mucho en relación a lo que uno no tiene, ¿no? Yo te decía esta letra contemporánea de esta canción, Ángel de la Soledad, que él dice, bueno, no se puede cambiar, ¿no? Las cosas que cuando son en lo real, que no se pueden cambiar, que uno no les queda otra que aceptar y seguir. Y creo que, viste, de alguna manera a veces aparecen como estas formas que sí, bueno, que la vida lo termina enfrentando a él a una situación de un duelo permanente. Y creo que, bueno, que muy, muy interesante el fragmento que vimos recién en relación a tomar también esto de la muerte como una cancelación del pensamiento, ¿no? Analía, ¿se puede analizar el fenómeno ricotero como un hecho psicológico, como un movimiento psicológico? Sí, es un movimiento social muy importante lo que generó. No había precedentes de esto, vos fíjate el nombre, ¿no? El significante que es misa. Claro, sí, lo decíamos, lo estábamos comentando recién. Claro, viste, como decíamos antes, ¿no? O sea, la misa ricotera era, eso te lleva como a compartir con otros, por eso te decía este enlace, ¿no? Por ejemplo, hoy que tenemos el fenómeno del mundial que nos enlaza a todos en lo mismo, en lo que queremos. Y va a venir ahora, con el tema del mundial va a venir ahora. Y ahora va a venir. Y bueno, son momentos como que tienen que ver mucho con nuestra identidad como país, como cultura, ¿no? Fue un gran artista de nuestra cultura, tanto popular, o sea, a lo largo y al ancho de todo el país. Y entonces, bueno, el duelo se transforma como en red, pero yo creo que sí, que marcó un movimiento social en un momento político muy importante. Y él, cuando se va en su carrera solista, lo hace en el 2001, que no fue cualquier año, no sé si tenías ese dato fresco, pero él ahí ya separa, ¿no? Los que eran los Redonditos de Ricota para hacer una carrera solista. Sí, tuvieron esa división. Bueno, hoy hubo algún tuit ahí, un mensaje. Sin embargo, eso no anuló, digamos, lo que une, digamos, a los fans del Indio, ¿no? Sí, porque además, algunos decían, bueno, no, ahora pero no, fíjate que el fenómeno cultural tan arraigado de esta música es que, bueno, perpetuó. Sí, se pudo mantener, y los fanáticos del Indio no eligieron a una u otra banda, no eligieron solo al Indio Solari de continuar, podían ir a un recital o podían ir al otro. Bueno, el Indio obviamente no hacía, pero esperaban sus canciones. Lo lindo fue que se multiplicó, digamos, claro, o sea, se multiplicó el arte y no perdió calidad. Igualmente, bueno, la gente creo que en el corazón tiene más los hits, o sea, del inicio y de este fenómeno que, bueno, había sido realmente muy movilizante para esas generaciones, o sea, las remeras, yo me acuerdo, bueno, claro, como que hoy con las redes todos estamos más acostumbrados a más visualización de los artistas de rock en redes, pero en aquel momento no, tenías que ir vos a buscar al artista. Entonces creo que esto lo generaban grandes personalidades, no lo generaba cualquiera. Y creo que era un gran artista y lo fue hasta el último minuto. Analía, gracias por estar. Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, en Pharma Online encontrá maquillajes, dermocosmética, cuidado personal y mucho más. Comprá en cuotas sin interés y retira gratis en más de 3.000 farmacias de todo el país. Aprovecha descuentos increíbles pensando para vos. Descubrí más en pharmaonline.com. Bueno, nos vamos yendo. Obviamente que transitamos un programa donde se mezcla el dolor, la emoción, el recuerdo. Yo me voy a quedar con una frase del Indio, que para mí es contundente, sobre todo en estos tiempos. Y la frase es: todo preso es político. Después cada uno la puede analizar como quiera, pero me parece que es una síntesis de lo que ha sido el Indio Solari, una mezcla de poeta, revolucionario, líder espiritual para muchos. Simplemente eso, y que en estos días no